Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Señor, eso es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos. Amén. Estamos en este domingo viendo este segundo bloque de parábolas, perdón, esta segunda sesión de parábolas que hemos tenido ya dos domingos seguidos y estamos en esta mañana eh, leyendo precisamente la parábola del trigo y la cizaña que encontramos en San Mateo 13, los versículos del 24 al 30. Y bueno, pues al igual que muy pocos otros ejemplos, y como veíamos hace 8 días, el Señor nos explica específicamente a qué se refiere con esta parábola. De manera que no hay mucho pierde, como dicen, ¿no? Es muy difícil malinterpretarla y sin embargo hay mucho que podemos sacar a partir de ella. Y dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La explicación la da el Señor en el versículo 37, unos cuantos versículos después. De manera que dice aquí, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Y dice el Señor Jesús que este hombre que sembró buena semilla, dice que es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, ¿sí? La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, es decir, de Satanás, ¿no? Dice, el enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Sí? Ahí tenemos muy claro y muy definido quiénes son los personajes de esta parábola. Y eso el Señor nos lo enseñó. Pero muy interesante, un detalle muy microscópico, pero necesario que lo revisemos. Vean cómo el Señor de la casa, en este caso el Hijo del Hombre, no fue el que sembró cizaña. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Y tan no era así que a los trabajadores se les hizo extraño que cómo es posible que ahora había cizaña en el campo. Es decir, que nunca pasaba y en esa situación pasó. Segundo detalle importante que hay que tomar en cuenta, él no fue el que se durmió. Dice, pero mientras dormían los hombres, es decir, es que quienes se durmieron, los trabajadores, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces llega a nuestra mente el pensamiento de que el Señor o se duerme a mitad de su obra, o se le escapa el enemigo. Y eso es muy importante, hermanos, que lo tengamos bien en cuenta. Al Señor ni se queda dormido, ni se le escapa el enemigo. ¿Quiénes son los que se quedan dormidos en esta parábola? En este caso, los trabajadores. Muy importante, hermanos, que empecemos con estos principios. El Señor no planta la cizaña y el Señor no es el que se queda dormido. Quienes se durmieron fueron, en este caso, sus trabajadores. Y hermanos, ¿por qué partimos de estos principios básicos de este pasaje? Pues porque cuando nosotros pensamos que este campo, que este sembradío es la iglesia, hay que entenderlo de la misma manera. Y hermanos, en nuestra iglesia nos vamos a dar cuenta de varios detalles, de entre los cuales el más notorio para nosotros va a ser que en nuestra iglesia
No estoy diciendo que en esta específica, sino en la iglesia del Señor, siempre hay cizaña, ¿sí? Siempre hay cizaña. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que conocer y estar bien alerta al respecto. Hermanos, cuando nosotros vemos la vida de la iglesia, una de las verdades que debemos tener en nuestra mente es que la iglesia, como dice esa frasecita, no es un museo de santos, ¿sí? La iglesia es un hospital de pecadores, ¿sí? Es decir, que muy al contrario de lo que piensa el mundo, en la iglesia no venimos a ser perfectos y no venimos porque somos perfectos, y eso es muy importante. El Señor nos hace perfectos, ¿sí? El Señor nos hace perfectos, el Señor nos va formando, nos va transformando, pero no venimos aquí a decir, mira lo perfecto que soy. Eso es muy claro, ¿no? Ahora, muchas personas aprovechan esta verdad de la iglesia para abusar de que nadie es perfecto. Pero en lugar de que como los cristianos luchamos contra ello, sacan ventaja de eso. Pues es que nadie es perfecto, pero ahí están, dale, dale, dale. Muy diferente, ¿no? Alguien que lucha con eso a alguien que se aprovecha. Y hermanos, en la vida de la iglesia es muy triste darnos cuenta que siempre va a haber alguien a quien Satanás utiliza para traer mal, para traer división, etcétera, etcétera. Y hermanos, no es algo nuevo. Hasta en la primera iglesia que fueron los 12 discípulos que llamó el Señor, había uno, ¿verdad? En este caso fue pues Judas, ¿no? Conocemos. Siempre en la iglesia, hermanos, va a haber alguien o algunos que van a traer división o que van a hacer esa cizaña de la que habla esta parábola. Hasta nosotros tenemos en nuestro lenguaje popular, ¿no? La palabra cizañudo, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por alguien cizañudo? Pues alguien que siembra cizaña, literal, ¿no? Que siembra división, que siembra contienda, etcétera, etcétera. Y no sé si ustedes tengan una vecina, tengan un compañero de trabajo, tengan un amigo que siempre está de cizañudo. A mí me dijeron no sé si fue la semana pasada, me dijo uno de mis alumnos, ay, es que tú eres bien cizañudo. Y ahorita me estoy acordando. Porque me gusta echarlos de cabeza entre sí, ¿no? Entonces me dijo este alumno, ay, tú eres bien cizañudo. Pero si se fijan, la palabra cizaña es eso, venir a traer división, ¿no? Ahora, ¿por qué es fácil traer división? Y ustedes véanlo entre sus compañeros de trabajo, entre sus vecinas o amigas, o entre sus, no sé, sus compañeros de vida, ¿no? ¿Por qué es fácil traer cizaña y por qué fue tan fácil que sucediera esto en la parábola del trigo y la cizaña? Vean en el 26 como dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vean cuánto tiempo tuvo que pasar para que apenas los trabajadores se dieran cuenta de que había cizaña en el campo. Y esto es lo interesante de la parábola, hermanos, que la cizaña como planta y el trigo son prácticamente iguales. Nada más cuando si uno se acerca lo suficiente se da cuenta de que, este es trigo y este es cizaña. Pero si uno los ve desde afuera, se ven iguales, ¿sí? Y eso yo creo que ustedes lo han experimentado con sus amistades. Ustedes tienen su grupo de amigos y todos se ven iguales. Ya hasta que pasa mucho tiempo, muchos años o muchas circunstancias, es que apenas empiezan a darse cuenta quién es el cizañudo del grupo, ¿no? ¿Quién es el que está sembrando división? Y hermanos, esto tristemente sucede en la iglesia, más cuando en la iglesia lo que más nos caracteriza es ser imperfectos y ser pecadores. Eso es lo que más nos caracteriza.
Entonces es más difícil dentro de la iglesia darnos cuenta quién es la cizaña y quién es una persona que simplemente lucha contra la carne. Y sin embargo, hermanos, la realidad es que en la iglesia hay cizaña. Hay personas que traen división, hay personas que traen contienda, o incluso, en su versión más triste, hay personas que traen mala doctrina. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, con nuestros hermanos en Celaya, había una señora que llegó y el ejemplo perfecto, muy bonito, mucha bendición al principio, hasta que después nos fuimos dando cuenta, si hasta nosotros nos dimos cuenta, de que empezó a venir la cizaña, y uno no se da cuenta. En nuestro caso también, ¿no? Un señor que vino a nosotros, todo muy bonito, todo bien pintado como el campo perfecto de trigo, hasta que viene el fruto y empieza a salir quién era la cizaña. Y eso pasa en todos lados, hermanos, tristemente, y las iglesias se dividen porque o traen mala enseñanza o porque traen simplemente división y pleito. Y lo interesante, hermanos, es que ¿cuál es la actitud del cristiano? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano, hermanos? ¿Cómo reaccionamos los cristianos ante la cizaña? Y quizás más importante, ¿cómo debemos reaccionar ante ella? Y fíjense qué bien nos dibujan a nosotros estos trabajadores. Dice que en el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Ya el Señor les explica qué es lo que pasó y ellos le dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Eso es lo que siempre viene a nuestra cabeza inmediatamente cuando descubrimos que hay cizaña en la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Venir y arrancarla. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Zebedeo? De San Juan y su hermano. Una de las tantas veces en las que el ministerio no salió como ellos querían. ¿Qué es lo que le pidieron al Señor? Como si al Señor no se le hubiera ocurrido, ¿verdad? Señor, ¿no quieres que mandemos a que descienda? Ya se sentían ellos en Sodoma, ¿verdad? Que desciendan todas las plagas de Egipto. Ya lo estoy añadiendo yo, ¿eh? Que desciendan todas las calamidades de la palabra en contra de estos que no creen. Y así somos nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, hermanos, de cuando descubrimos nosotros a alguien que está trayendo mal a la iglesia, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues aprovechando de que San Pablo nos habla de la armadura y de la espada del evangelio, ¿qué queremos hacer con ella? Lo mismo que hizo San Pedro con los que atacaban al Señor. ¿Y qué es lo que hacemos con la espada del evangelio? Luego a traer juicio y a mocharle la oreja al enemigo del Señor. Y luego utilizamos la palabra para condenar. Que si descubrimos que el hermano tal o la hermana tal estaban haciendo algo mal, ¿qué es lo que hacemos con la palabra? Y vamos, como si el Señor nos hubiera llamado a ser apologistas y a defender el evangelio. Muy a la Juan, muy a la Pedro, ¿no? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y lo muy triste, hermanos, es que cuando tomamos justicia por nuestra propia mano, cuando creemos que tenemos el discernimiento suficiente en nuestra cabeza para identificar bien quién es la cizaña y quién no, o cuando creemos que nosotros somos el suficiente trigo para poder juzgar a la cizaña, ¿qué es lo que pasa? Él les dijo, no,
No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Qué triste es, hermanos, que nuestra solución siempre para la cizaña, ¿cuál es? Arrancarla y que llueva azufre, que caiga un rayo y los parta. El punto es que si no le atinaste, hicieras tú la cizaña, ¿se fija? Yo me acuerdo mucho cuando era niño, crecía escuchando cómo la crítica siempre era en, por ejemplo, cómo se vestían las mujeres, ¿no? Que si pantalón, que si falda, que si esto y lo otro y quién sabe qué. Imagínense que eso fuera la cizaña, pero con tal de arrancar la cizaña, ¿qué es lo que termina pasando? Arrancamos también el trigo. Hermanos, el oficio de las llaves que incluye la excomunión, por eso le pertenece nada más a una persona. Qué inteligente es nuestra doctrina, ¿verdad? El oficio de las llaves que incluye la excomunión, el arrancar el trigo, perdón, la cizaña, le corresponde a una sola persona. ¿Por qué, hermanos? Nada más imagínense si la cizaña y el trigo tuvieran vida ahí entre ellos, pues se terminan arrancando uno al otro y ya, se acabó el plantío. Dice entonces el Señor, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla. Un canto nuevo que yo he estado escuchando hace tiempo dice, perdóname Señor por no dar la otra mejilla cuando el mundo se burlaba, por seguirle la corriente a excusas ridículas, dice. Y dice, se me olvidó que de ti nadie puede burlarse y que ante ti toda rodilla va a doblarse. Vean, hermanos, todos los creyentes que en la palabra de Dios quisieron pelear por el Señor, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con los hijos de Zebedeo? Les dio por su lado y los reprendió. ¿Qué hizo el Señor con su caudillo, con San Pedro? Listo a dar su vida por el Señor de esa forma. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada morirá. De hecho, no nada más son los únicos ejemplos, hay muchos en el Antiguo Testamento. Hermanos, el Señor no necesita que lo defendamos. El Señor lo que anhela de nosotros es que descansemos en Él. Y lo más bonito, hermanos, del pasaje de hoy es que si bien el Señor no nos deja estar de justicieros, si bien el Señor no nos deja estar tomando su nombre para traer justicia según lo que nosotros creemos, si se fijan, también está haciendo algo por nosotros.
y nos está quitando el peso de la pureza de su iglesia, nos está quitando el peso de la pureza de su pueblo de nuestros hombros. Y el peso de mantener su doctrina sana, de mantener a su cuerpo puro, el peso de mantener a los creyentes creyentes, el peso de mantener a los pecadores justos, todo ese peso, hermanos, que nosotros innecesariamente nos echamos encima, el Señor lo toma de nuestros hombros. De manera, hermanos, que si yo veo que en mi iglesia hay personas que se alejan del Señor, esa no es mi carga. La carga es del Señor. Y Él sí puede con ella. Y Él sí cumple con ella con justicia. Y hermanos, lo más bonito es que así como el Señor tiene paciencia conmigo, va a tener paciencia con ese trigo que está muy feo y parece cizaña. Y después de limpiarlo, después de acomodarlo, ese trigo que estaba todo feo y que parecía una rama más de cizaña, va a resultar siendo el trigo que debió ser siempre. Y hermanos, qué bonito que el Señor no nos deja destruir su obra cuando nosotros se nos da la gana. Porque Él sabe que nosotros, que a veces parecemos cizaña, Él sabe que nosotros, que a veces nos vemos como cizaña, somos el trigo que Él plantó y somos el trigo que Él quiere que dé mucho fruto. Y hermanos, la justicia es de nuestro Dios. Él es el que trae juicio, Él es el que trae justicia y también es el que trae justicia para nosotros, nos tiene paciencia y nos restaura. Y hermanos, qué hermoso es darnos cuenta y ponernos a pensar de la paciencia que el Señor ha tenido con nosotros, de la misericordia que el Señor ha expresado a nosotros, de que no a la primera nos fue y nos arrancó, de que no a la primera fue con su espada y nos cortó la oreja, sino que el Señor ha tenido tanta paciencia con nosotros y está esperando al momento de la siega en la que Él traerá justicia y los que somos trigo suyo iremos a su granero para siempre. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos porque tu juicio y porque la justicia, Señor, son tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a que tuya es la venganza y tuya, Señor, es el pago a su propio tiempo, Señor. Ayúdanos a quitarnos esta carga que siempre nos echamos encima, de mantener a tu iglesia pura, de mantener a tu iglesia perfecta. Señor, ayúdanos a descansar también en estos pequeños detalles de nuestra vida cristiana cotidiana, Señor. Ayúdanos a echar estas cargas, Señor, de el sostenimiento de tu iglesia en tu Hijo, y ayúdanos, Señor, a entender que Él es el que la sostiene, Él es el que la purga, Señor, y Él es el que también a nosotros nos llevará a su granero, Señor. Te pedimos, Padre, que nos labres, que nos trabajes, Señor, que nos limpies, para que, Señor, todas esas marcas de cizaña que tengamos en nosotros, Señor, puedas quitarlas, Señor, y volvamos a ser el trigo que tú quisiste que fuéramos, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que nos acompañes en esta semana que iniciamos y bendice a nuestros hermanos en todo el mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.